Algo así. Bueno, amigos, estamos revisando el día de hoy un tema que tiene que ver con el tema de lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿no? Y a lo que estamos llamados a hacer como iglesia y que tenemos que reenfocarnos y empezar a trabajar. Pero yo quiero arrancar con una frase. Que espero que te haga sentido y por favor, durante todo el mensaje, la próxima media hora que yo te voy a estar hablando, vamos a tratar de meditarla, discernirla, pensarla, analizarla, tratarla de guardar en nuestro corazón, en nuestra mente y entonces poder trabajar con ella. Muy bien, dice la frase así: si no tenemos el corazón de Cristo para bendecir a otras personas, seguramente seremos piedras de tropiezo. Te lo repito, si no tenemos el corazón de Cristo para bendecir a otras personas, seguramente seremos piedras de tropiezo. Y mira, el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchos de los que hoy estamos aquí y yo por delante, seguramente nos vamos a tener que arrepentir. Porque es un tema que creo que, ahorita hablaba David de algunas cosas de lo que pasa en nuestra ciudad y en la sociedad en general, no solamente aquí, pero creo que es algo de lo que tenemos que trabajar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, narra una historia en donde nuestro Señor Jesucristo resucita en realidad a una persona. Dice Lucas capítulo 7, verso 11 al 17, dice de la siguiente forma: poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. Por favor, toma eso con el contexto. Hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que llevaban se detuvieron y Jesús le dijo: joven, te ordeno que te levantes. Al que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar, y luego Jesús se lo entregó a su madre, y todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Lo que yo quiero llamar la atención en esta porción que acabamos de leer es en el verso 13, que dice: al verla, el Señor se compadeció de ella. Y que además, déjame decirte, por eso te hacía mención del verso 12, porque era hijo único de una madre viuda. Y tú recordarás que en aquellos tiempos, cuando una mujer ya no tenía más descendencia, ya no tenía más de quién depender, entonces era una persona que quedaba totalmente a su suerte, que no podía trabajar, no podía hacer algo por ella misma, porque de alguna forma dependía por ella. Gracias, Sera. Estamos con el 1. Muy bien, gracias. Entonces, retomando el asunto, es que yo quiero que tú veas que nuestro Señor Jesucristo se compadeció de ella, de las lágrimas de ella, porque realmente lo que estaba pasando, ella estaba perdiendo más, porque de alguna forma ya no había nadie más del cual ella pudiera depender, de la cual ella pudiera de alguna forma tener sostenimiento hacia adelante, todo lo que implicaba para ella, porque era una pérdida total para ella. Pero dice el verso 13: al verla, el Señor se compadeció de ella. Nos dice que Jesús tuvo compasión, no de la multitud, no tuvo compasión del muerto, no tuvo compasión de las lágrimas de ella, porque ella era la que estaba llorando. Ahora, más adelante en este mismo capítulo, vemos que algún par de discípulos de Juan el Bautista, que era el primo de Jesucristo, fueron con Jesucristo y le preguntaron que si él era al que esperaban. De hecho, dice el verso 20, cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Verso 21, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, escucha esto, dice el verso 22, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan
y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Algunos pudiéramos llegar a pensar que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a Naín, realmente Él sabía en su omnisciencia, porque todo lo sabía, Él seguramente sabía que más adelante se iba a topar con dos de los discípulos de Juan el Bautista y que le iban a preguntar si realmente Él era el Mesías. Pero lo que estamos viendo aquí es que realmente no es que Jesucristo haya resucitado al hijo de la viuda, porque estos discípulos iban a venir a preguntarle y para respaldar el ministerio de Jesús. No, nos dice el verso 13 que tuvo compasión de ella. Nos aclara que el asunto del milagro fue por compasión de parte de Dios hacia la mujer. El interior de Jesús fue movido por la mujer y de alguna forma nos dice más adelante en el verso 14, entonces se acercó y tocó el féretro, los que llevaban lo detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El que había estado muerto se incorporó, comenzó a hablar y luego Jesús se lo entregó a su madre y todos se llenaron de temor. Mira, yo no sé qué es lo que hubiera pasado si tú y yo estuviéramos en un sepelio, la persona estuviera ahí presente, la difunta, y de pronto llegara alguien y de pronto lo resucitara. Seguramente muchos nos llenaríamos de temor, algunos alabaríamos a Dios, algunos seguiríamos a esa persona. Pero nosotros tenemos que comprender que en Lucas capítulo 10, verso 38, cuando Lucas está narrando el ministerio de Jesucristo, dice que su ministerio se caracterizó por hacer bien a las demás personas. De hecho, vamos para allá, si tienes tu Biblia, por favor, Hechos capítulo 10, verso 38, dice de la siguiente forma: me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con su Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que estaba pasando con Jesucristo, amigos, es que se caracterizaba por hacer el bien. Jesús anduvo haciendo el bien, era algo que lo caracterizaba. Nos estaba ejemplificando cómo era Dios, porque cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, encontramos que Dios mismo, Jesús, es un reflejo de parte de Dios Padre. Y entonces el ministerio que estaba haciendo Jesucristo, sanando, resucitando y ayudando a las personas, era un reflejo de lo que Dios era en él. Incluso aunque la otra persona no lo mereciera, aunque la otra persona realmente no fuera merecedora del bien que le estaba haciendo, Jesucristo fue intencional en hacer el bien, fue intencional con la viuda. Y entonces, si Jesucristo decidió ayudar a otros sin esperar y recibir nada a cambio, entonces nosotros creo que también estamos obligados a mostrar esa misma ayuda y amor a los demás. Como seguidores de Cristo, amigos, estamos llamados a reflejar la compasión de Jesús. Lo que estaba pasando en este punto con Naín, en el pueblo de Naín, es que Jesucristo tuvo compasión. Y cuando nosotros hablamos de compasión, a lo mejor podemos llegar a decir, bueno, pues es que la compasión a mí no se me da mucho. Sobre todo cuando voy manejando. Cuando estoy en el auto, todo el mundo está mal, todo el mundo es un tonto para manejar, excepto yo. No sé si les pasa. Pero es algo con lo que yo batallo. De hecho, ayer que veníamos de regreso del trabajo de una de mis hijas, íbamos a casa, yo les decía, es que yo manejo y voy peleándome con todos, y me dice, sí, porque a todos les dices, ay, este compadre no sabe, este burro, este bruto. Y van diciendo todas las cosas que ellas me han escuchado decir de las personas que van afuera manejando. Y yo me quedé pensando, creo que me falta compasión a la hora de manejar, ¿no? Aprender a decir, pásele, ¿no? Al transeúnte. Pero bueno, esa es otra historia. Pero amigos, la compasión es opcional. La compasión no es para los tiernos. La compasión no es para, es que yo no tengo ese tipo de personalidad, pues yo soy más rudo, yo soy más seco, tal vez yo soy más, no sé, tú sabes, ¿no? Yo soy un poquito más difícil y a lo mejor la compasión no se nos da. La compasión es para mi abuelita, ¿no? Ellas son las que siempre nos consienten, nos ayudan, es para ellas, no. La compasión no es opcional. Si somos seguidores de Cristo, Dios ha colocado su Espíritu en nosotros y eso produce en nosotros que podamos sentir compasión hacia las demás personas. Entonces lo que hoy quiero hacer es mostrarte tres cosas. Quiero mostrarte primero qué es la compasión, que podamos entender qué es la compasión. La segunda es convencerte que estamos llamados a la compasión. Y la tercera cosa que yo quiero hacer es mostrarte cómo podemos mostrar compasión. Pero la primera de ellas es qué es la compasión. Empecemos por ahí. La compasión es una disposición interna
que experimenta una persona hacia la misericordia y la piedad. Es un sentir, un anhelo, una urgencia que surge desde el interior. Es un sentimiento visceral que sucede en nuestro estómago. Es un sentimiento visceral que te mueve a ayudar a otro en una necesidad. Es un sentir que te mueve a una acción de bondad y amor. Y amigos, esto lo vemos en el ejemplo de la parábola de Lucas capítulo 15. Y tú recordarás en esa parábola del hijo pródigo, que tú te la haces saber seguramente, que el hijo pródigo era un desdichado porque le pide al padre que le dé toda la herencia que le toca para irla a malgastar. ¿Recuerdas esa historia? Y entonces cuando él la va y la malgasta, pierde todo lo que tenía, y entonces ya estaba atendiendo a unos cerdos, que para la cultura judía eso era algo totalmente deshonroso. Y él dijo: hoy podría estar en casa de mi padre, poder estar bien, pero tomé estas malas decisiones. Entonces él dijo: voy a regresar a casa de mi padre y voy a decirle que me haga un siervo más de él, porque seguramente yo estaría mejor siendo siervo de mi padre que estando aquí atendiendo a los cerdos y dándoles de comer y anhelando la comida de ellos. Pero si te vas a Lucas capítulo 15, verso 20, vas a encontrar una parte en donde vemos al padre que estaba esperando al hijo. Dice Lucas capítulo 15, verso 20: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. ¿Te das cuenta? El padre se compadeció de él. ¿Se había equivocado el hijo? Sí. ¿La había regado? Sí. Pero el padre se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Ahora, yo quiero que entendamos y veamos algo en particular. Amigos, quiero hacer un ejercicio. Y esto no es para hacerte sentir mal. Y bueno, sí, también a la vez quiero hacerte sentir mal. Pero por favor, piensa en el peor pecado que has cometido. Piensa, son los efectos especiales. Piensa en el peor pecado que has cometido. No lo digas, por favor, no nos queremos enterar. Piensa en el peor pecado que has cometido. Y ahora, dime cómo te pagó Dios. Después de que cometiste ese pecado, que tal vez hoy todavía tú lo recuerdas, hoy todavía tú luchas con él, ¿cómo te ha pagado Dios por eso? Yo creo que todos pudiéramos llegar a decir que Dios nos mostró compasión, porque no nos ha pagado conforme a nuestras obras, porque nosotros no nos hemos tal vez comportado a la altura de Él, pero Él ha tenido misericordia y nos ha tenido bien. Y nuestra familia está bien, y aún mantenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos salud y bienestar. Tal vez no estoy donde yo quisiera estar, pero estoy bien. Dios ha mostrado compasión a cada uno de nosotros, aún a pesar de ese peor pecado que tú has cometido. Y es que es increíble que cuando Dios te voltea a ver a ti, te ve con ojos de compasión, no te ve con ojos de castigo. Y déjame decirte algo: cuando yo me equivoco, que eso es todos los días y muchas veces y varias veces al día, la verdad es que yo pienso que Dios, en mi mente, ha de decir: ay, José, otra vez estás batallando con lo mismo, otra vez estás luchando con eso, otra vez volviste a caer con eso. Pero ¿sabes algo? Lo que me dice la palabra es que Dios me mira con compasión, y Dios no me paga conforme a nuestras obras, y Dios no me paga conforme a lo que tal vez yo merezco. Y es que eso es la compasión, es un sentimiento que se genera dentro de nosotros que nos lleva a una acción de piedad y de misericordia hacia las demás personas. Y ahora, es que todos estamos llamados a la compasión. Todos estamos llamados a la compasión, que es nuestro segundo punto. Por favor, acompáñame a Lucas capítulo 6, verso 36. Dice de la siguiente forma: sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Te lo repito: sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Si Dios nos mira, se mueve con compasión cuando nos mira. Yo te quiero preguntar: ¿qué es lo que se produce en ti cuando ves a otras personas? ¿Se produce compasión? ¿O se produce la tripa de ver a cierta persona? ¿No? Amigos, la vida de Jesús se caracterizaba por una vida de compasión. Pregunta: ¿tu vida se caracteriza, mi vida se caracteriza por una vida de compasión? Me identifico con un testimonio de un pastor
escuchado hace un par de semanas. Y él dijo, es que cuando yo estaba llegando a la casa, y de pronto mi esposa le dijo, corran, recojan, apúrense porque ya viene su papá. Y ¿sabes algo? Creo que muchas veces así me ven en la casa. De hecho, cuando yo estaba estudiando, yo me acercaba a algunas, tengo a 3 de mis hijas, y les decía, y las entrevisté, me dejaron mucho platicar contigo, ¿no? Y ellas ya temerosas de qué hora, qué pasó, ¿no? ¿Qué hice? Yo les decía, ¿te da miedo hablar conmigo? Para vergüenza mía, lo digo. Me dijeron que sí. Y yo no quiero ser ese tipo de padre. Yo no quiero ser ese que yo no le voy a decir nada porque me va a regañar, me se va a enojar. Y es que muchas veces así vamos delante de Dios. Es que se va a enojar si le digo, ¿sabes algo? Dios ya lo sabe. Y Dios ha tenido compasión por cada uno de nosotros. La pregunta que yo te quiero hacer hoy es, ¿qué es lo que tú comunicas? ¿Qué es lo que comunicas a tus hijos? ¿Qué es lo que le comunicas a tu cónyuge? ¿Qué es lo que le comunicas a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a la persona que te está sirviendo en el restaurante? ¿Qué es lo que tú le comunicas a esa persona? ¿Estamos comunicando una vida de compasión realmente a esa persona? ¿Realmente esa persona puede ver en nosotros que somos compasivos con Dios? Mira, acompáñame a Lucas capítulo 10. Vamos a leer una porción de una parábola que tú la conoces muy bien. Dice Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, dice así. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote que al verlo se desvió, decidió no ver y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que tú recordarás que los samaritanos eran personas despreciables para el pueblo judío, eran los enemigos, eran los descendientes de los enemigos de ellos. Entonces no se llevaban nada bien, era un tema tremendo entre ellos, no había pugna de alguna forma, era siempre una pugna, perdón. Se acercó, dice, pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó y le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó, dice el verso 35. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídamelo, lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el pródigo del que cayó en manos de ladrones? Dice el verso 37, le contestó este experto de la ley. Dice, el que se compadeció de él, el que tuvo compasión de él, contestó el experto de la ley. Y Jesús le dijo, entonces, anda y ve y haz lo mismo. Amigos, creo que me identifico más con el sacerdote y con el levita que con el samaritano. No sé tú, pero yo creo que me identifico yo más con el sacerdote y con el levita, porque hacemos como que la Virgen nos habla, ¿no? Vemos alguna necesidad, vemos alguna situación, y ¿sabes qué hacemos? Hacemos como que la Virgen nos volteamos para otro lado, seguimos de largo, nos cruzamos de acera, decidimos no detenernos, decidimos no ayudar, no ser intencionales, incluso en lugar de ayudar estamos señalando y estamos enjuiciando y estamos criticando a las demás personas. Y entonces esta persona que esté en necesidad, en lugar de ayudarle y mostrarle compasión, nos convertimos en fariseos, críticos y juzgones, en lugar de poder ayudarle. Nos olvidamos que necesitamos ser compasivos porque nuestro Padre es compasivo. Es lamentable que muchas veces recibimos mejor ayuda de gente que no es creyente que la persona que es creyente. Es triste ver que muchas veces, lamentablemente, las iglesias se caracterizan por lo que están en contra, que realmente por el beneficio que hacen a la sociedad. Amigos, la compasión es lo que nos hace detenernos y nos mueve a ayudar a otras personas, pero de manera práctica, de manera particular, porque justamente Jesucristo así lo señaló en esta historia que él puso. Dice el verso 34 que el hombre se acercó, dio pasos hacia él, lo curó, puso de su vino, de su aceite para poder curarlo, lo montó sobre su cabalgadura, él se bajó de su cabalgadura y montó al otro para poderlo llevar. Dice que lo llevó a un alojamiento
Si lo has hecho, sabes que es de las cosas más difíciles que tal vez te puede llegar a tocar, porque no puedes dormir, te tienes que estar a la atención de esa persona. Este hombre, sin conocerlo, sin tener necesidad, él decidió ayudar a este hombre. La pregunta es, el herido, el que estaba ahí sobre el camino, ¿hizo algo para que de alguna forma el samaritano actuara con compasión? ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo merecía, ni lo conocía. Pero ¿qué hizo el samaritano? Tuvo compasión. Jesús le dijo a este experto de la ley: muéstrate así, actúa así. Algo que hemos repetido constantemente es el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, que dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros. ¿Sabes? Para que esto suceda, amigos, tenemos que dar compasión. Eso es lo que hace la diferencia. Tenemos que mostrar compasión hacia las demás personas. Si no tenemos compasión, no podrás perdonar, no podrás tener misericordia, no podrás extender gracia, no lo vas a poder hacer. Si tú no tienes una vida de compasión, va a ser complicado. Podemos llegar aquí a decir que es que queremos hacer esto, queremos lograr esto, queremos hacer que la iglesia pueda ser conocida por algo bueno, que podamos realmente ser conocidos en donde nos estamos desarrollando en nuestro trabajo como personas que realmente amamos a las personas. Pero ¿sabes qué necesitamos para poder amar a las demás personas? Necesitamos antes tener compasión dentro de nosotros, porque la compasión nos va a llevar a dar un paso y poder ayudar a las demás personas de manera práctica, y no decirle: voy a estar orando por ti. No, de manera práctica poder estar ayudando a las personas. Pero ahora, ya vimos qué es la compasión, ya vimos que estamos llamados a la compasión. Lucas 6 que dice que estamos llamados a ello, y hoy quiero mostrarte y cerrar con esto: ¿cómo podemos mostrar compasión? Algunos me van a decir: ¿sabes cosa? Es que no me nace, yo soy duro, ¿no? Yo soy frío, yo tengo mala cara de enojado. De hecho, ese es mi caso, ¿no? Todo el tiempo tengo cara de enojado, pero no soy un pan de Dios, de verdad. Pero amigos, si Dios colocó su Espíritu Santo en nosotros, tenemos la capacidad de compasión. Si el Espíritu Santo mora en nuestra vida, sí tenemos esta capacidad de mostrar compasión. Pero ¿por qué es complicado mostrar compasión? Te voy a decir por qué. Hebreos capítulo 3, vamos para allá. Hebreos capítulo 3, vamos a ver y entender por qué es difícil mostrar la compasión. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hebreos 3, verso 7, dice de la siguiente forma: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, dice el verso 8, no endurezcan su corazón. Si ustedes escuchan, oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Y luego dice el verso 12 y verso 13: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué no tenemos compasión entre nosotros? Porque hay un corazón endurecido por el pecado. Porque el pecado endurece nuestro corazón, porque entonces somos egoístas y nos preocupamos más por nosotros mismos antes de lo que a la otra persona le conviene. Estamos más preocupados por nuestros intereses antes que los demás. Estamos más preocupados por lograr todo ello. De hecho, Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4 dice de la siguiente forma: nada hagan por egoísmo, vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es lo que tenemos que hacer: considerar a los demás como superiores como a nosotros mismos, y que de alguna forma digamos: entonces me tengo que humillar delante de las demás personas. No, no está diciendo eso el texto. Cada uno debe velar
dice el 4, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amigos, se nos olvida que la gran deuda que han pagado por nosotros, hemos recibido de gracia y por gracia tendríamos que dar. Mateo 18 habla de los dos deudores, en donde uno de ellos le debía al rey 10,000 monedas de oro, y entonces fue y le suplicó al rey. ¿Recuerdas esa historia? Le suplicó al rey y le dijo: Señor, perdóname, no me metas a la cárcel, perdóname. Entonces, ¿qué hizo el rey? Tuvo misericordia y compasión delante de este hombre, entonces lo perdonó. Pero este hombre, cuando sale, se encuentra en la calle a uno que le debía algunas monedas de plata, era mucho menos lo que le debía. Entonces dice el texto que lo tomó, lo ahorcó y lo metió a la cárcel. Cuando el rey se entera, llama a llamar a este hombre y le dice: ¿por qué no perdonaste si yo te perdoné muchas cosas más? Cuando se enteró, el rey le dijo: debiste de haber perdonado así como yo te perdoné a ti. Se nos olvida, amigos, la gran deuda que nos han perdonado. Se nos olvida. Se nos olvida que de parte de Dios recibimos. Se nos olvida que dependemos totalmente de Dios. Se nos olvida que recibimos compasión cuando no lo merecíamos. Cuando tú caíste, cuando tú la regaste, cuando tú fregaste el asunto, Dios no te pagó conforme a lo que habías hecho. Dios nos dio compasión. Y entonces nosotros tendríamos que mostrar compasión. Pon en tu mente de nuevo el peor pecado que has cometido. Por favor, tráelo a tu mente y recuerda cómo te ha pagado Dios. No te ha pagado conforme a nuestras obras. Amigos, la falta de compasión es un síntoma que nos hemos olvidado de parte de quien dependemos. Cuando no hay compasión en nuestras vidas, realmente estamos pensando y creyendo que todo es por lo bueno, que todo lo que tenemos es por nosotros mismos. Y yo quiero hacerte algo bien práctico. Yo quiero que tú pienses algo. Cuando alguien entre por esas puertas, cuando no hay puerta, próximamente habrá puerta. Pero cuando alguien entre por ese lugar, por favor, cuando alguien entre por ese lugar, en lugar de juzgar, en lugar de decir: ay, mira quién llegó, antes de que tú hagas eso en tu mente, recuerda lo peor que tú has hecho, porque de ahí te ha sacado Dios. No eres mejor que el que entra por ahí. No somos mejores que los que están allá afuera. Somos igual o peores. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Yo siento el peor de todos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, va a aparecer aquí en pantalla, por favor. Ayúdame a leer. ¿Qué dice? En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Seamos eso. Seamos compasivos y seamos humildes. Pero tú sabes que a nosotros nos gusta ser muy prácticos en esto, ¿no? Yo quiero darte algunas cosas que creo que son cosas muy prácticas en cómo mostrar compasión. Van a aparecer aquí en pantalla. Por favor, cuando estés en una charla, escucha activamente y ofrece palabras de consuelo. Nos encanta hablar, nos encanta, pero no nos gusta escuchar. Calla más y escucha más. Escucha activamente y ofrece palabras de consuelo. Ofrece ayuda práctica. No, voy a orar por ti. Me voy a acordar, ni nos acordamos de ello. Si lo vas a hacer, hazlo en el momento, no lo hagas después. Ofrece ayuda práctica como ayuda emocional o material. Sé paciente y esfuérzate por entender. No conocemos el contexto de las demás personas, no conocemos lo que han vivido, lo que han experimentado el día que tuvieron esas personas. Decimos: viste cómo me habló, pero tú no sabes que trae una bronca en la escuela, trae una bronca en su casa, su hijo está enfermo, le acaban de decir que perdió el trabajo y tú todavía quieres intentarte mal. ¿Cómo quieres que de alguna forma esa persona esté bien? Sé paciente y esfuérzate por entender. Ponte en los pies del otro. Otro punto es ser respetuoso y no juzgues. No pongas en tu mente, no te predispongas a juzgar. Recuerda que de parte de Dios hemos recibido compasión y gracia. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer algunos beneficios. ¿Qué beneficios nos van a traer? Primero, va a fortalecer los vínculos y la confianza.
Va a fortalecer tus vínculos y tu confianza. Te va a ayudar a superar conflictos y resolver problemas. Va a fomentar la empatía y la cooperación. Y también va a mejorar tu salud mental y emocional. Y mira que muchos necesitamos salud mental y emocional. Si mostramos compasión, eso puede suceder en nuestras vidas. Y yo quiero cerrar con esto. Quiero, hermana, que te pongas en pie, por favor, para que descanses un momento. Quiero que te pongas en pie y analices y pienses en lo siguiente. Si hoy le preguntara a las personas que te rodean, si hoy le preguntara a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus trabajadores, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, si yo hoy le preguntara a ellos si tu vida se caracteriza por una vida de compasión, ¿qué crees que nos contestaría? ¿Qué crees que nos diría? ¿Realmente nuestra vida se parece a la de Jesús? Que dice Hechos que su ministerio se caracterizaba por hacer el bien a las demás personas. ¿Por qué se caracteriza tu vida?